Entonces, igualmente, saludo a los nuevos asistentes que están ingresando en estos momentos. Me gustaría saber desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando para las personas que acaban de ingresar. Y pues mientras todo se va analizando, quiero hablarles un poco más con respecto a nosotros, el Distrito Financiero, el DFX, como se conoce, el Distrito Financiero nace en el 2011 con la finalidad de brindar todos los préstamos o más que todo servicios, prestar efectivamente esos servicios a las diferentes personas que sin duda alguna querían en ese tiempo o que aún actualmente lo desean, entrar y conocer más con respecto a los mercados financieros, centrándonos con respecto al tema de los mercados de capitales. Entonces, pues sin duda alguna el distrito financiero nace con la finalidad de brindar toda aquella asesoría o aquellos conocimientos de formación con respecto a los mercados financieros. Entonces, sin duda alguna, nacemos para brindarles a todos ustedes todo ese contenido, tanto desde la parte de los webinars, así como la parte de los artículos. Entonces, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Nos pueden, igualmente al final les voy a dejar toda esta información. Y no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar. Sin duda alguna, antes de hablar de esta página que nosotros estamos recomendando bastante, porque podemos encontrar bastante preguntas por parte de diferentes traders al momento en que quieren o desean aperturar sus cuentas reales y tal vez no sepan cómo van a poder elegir un broker debido pues a la gran cantidad efectivamente participantes del mercado o intermediarios que vamos a encontrar día a día, y es por eso que les dejo esta página que se conoce como qualbroker.com. Esta página es bastante interesante debido a que vamos a encontrar tanto la información de diferentes brokers, así como el ranking que estos nos están ofreciendo. De hecho, en estos momentos estamos viendo un pequeño ranking de los brokers que recomienda, digamos que bastante, los diferentes traders que sin duda alguna tienen participación en este foro, pero más que todo, digamos, vamos a dar un ejemplo. Estamos viendo en este momento por parte del recomendado del broker Equity, y de hecho aquí nos está diciendo que va a haber un evento en Colombia, en el país en Colombia, en el cual pues veamos un poco, nos está diciendo que efectivamente son diferentes, por lo que veo son diferentes ciudades, y adicionalmente también vamos a encontrar información con respecto al apalancamiento, a la información del broker si tiene web propia. De hecho aquí nos está diciendo que no tiene un depósito mínimo, nos está diciendo que tiene una regulación en Inglaterra, en Dubái y en Jordania. Para las personas que están buscando un broker con buena regulación, sin duda alguna esta página nos va a brindar bastante contenido. Y finalmente pues vamos a encontrar observa o información adicional en el cual vamos a tener el tipo de ejecución, los métodos de depósito y retiro. Incluso aquí nos está diciendo que no nos ofrece la herramienta de CopyTrade, pero nos está determinando que solamente con un documento de identidad y una prueba domiciliaria vamos a poder aperturar una cuenta real con este broker. Entonces, si ustedes quieren obtener más información, no solamente de equity, en este caso, en nuestro ejemplo, vamos a encontrar a Pepperstone, XTB, IC Markets, Dean Markets, eToro. Mejor dicho, van a encontrar bastante información, bastante contenido. Entonces, les voy a dejar aquí en la parte de abajo el enlace para que puedan ingresar a esta página. Y bueno, pues no siendo más, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, en el cual vamos a mirar y a entender cómo vamos a utilizar los commodities como efectivamente esa herramienta o ese instrumento que nos van a permitir tener un mejor análisis, pero más que todo es que nos van a funcionar como indicadores al momento en que estamos hablando de los mercados de capitales. Igualmente les recuerdo a todos ustedes eh, que si tienen alguna duda o alguna inquietud, los invito a que se comuniquen conmigo a través del chat de preguntas, pero también si ustedes desean tener más información con respecto a nuestros cursos de formación de traders, digamos que a todos esos aspectos o todas estas herramientas, los invito a que se comuniquen a través pues de toda la información que les voy a dejar al final del webinar. Pero pues nada, o sea, por ahora pues vamos a dar inicio con respecto a este tema bastante importante y bastante relevante, que es el tema de los commodities. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores técnicos, nosotros de una vez, o cuando estamos hablando de indicadores, siempre vamos a referirlos con respecto al análisis técnico. ¿Y por qué? Porque el análisis técnico efectivamente lo que nos está dando es la información de cómo se están comportando los activos, teniendo en cuenta un conjunto de cotizaciones, las cuales vamos a ver materializadas en diferentes aspectos o en diferentes formas. Una de estas va a ser a través del análisis chartista, que se conoce como la formación de precios, y la otra a través del análisis cuantitativo, que
nos va a referir a la parte de los indicadores técnicos. Entonces, eso es un punto bastante importante y bastante relevante, debido a que cuando estamos hablando de la manera cuantitativa, vamos a hablar con respecto a los indicadores. Pero el problema de los indicadores técnicos es que sin duda alguna nos va a brindar información con respecto a cómo se están comportando los activos en un periodo histórico. Es decir, si estamos tomando bandas de Bollinger, yo les voy a poner ese ejemplo, siempre vamos a analizarlo con respecto a 20 periodos. Si tomamos una media móvil, ya sea una simple, ya sea una media móvil exponencial, una media móvil suavizada, sim- simplemente vamos a estar hablando de un promedio, unas cotizaciones de unos activos. Si la miramos, no sé, con el RSI, con el índice de fuerza relativa, nos está diciendo que podemos tomar alrededor entre 14 a 16, 17 periodos para mirar cómo se están comportando los compradores y los vendedores, pero al final esa información llega a presentar ciertos vacíos en los cuales nosotros como traders, si tenemos algunas posiciones con respecto a ya sea al mercado Forex o incluso con el mercado de los commodities e incluso con el mercado bursátil y de los, digamos, del mercado de los índices, vamos a tener en cuenta cómo vamos a empezar a utilizar los commodities, efectivamente el mercado de las materias primas, como un indicador al momento de determinar cómo se están comportando los mercados financieros. Nosotros podemos utilizarlos como esos commodities, dado que vamos a implementar el segundo tipo de análisis que se conoce como el análisis fundamental. Yo sé que muchos de ustedes, cuando nos referimos al tema del análisis fundamental, lo vamos a entender y lo vamos a comprender simplemente como el análisis en el cual vamos a tener en cuenta aspectos institucionales, aspectos macroeconómicos, aspectos económicos, políticos, sociales, mejor dicho, los otros elementos que le determinan un valor más cualitativo al comportamiento de los activos con respecto al reflejo de los precios que meramente cuantitativo como es el análisis técnico. Pero lo que muchos no saben es que cuando estamos hablando del análisis fundamental, siempre vamos a tratar de referirnos como el movimiento o más que todo la relación que se pueden presentar en los diferentes tipos de mercados. Y nosotros como traders tenemos que aprovechar efectivamente cuál es esa información que nos están dando los mercados financieros con la finalidad de obtener efectivamente ese mejor comportamiento o más que todo tener un análisis mucho más profundo, y aquí es cuando vamos a hablar con respecto al análisis fundamental. Cuando, bueno, para continuar, cuando nosotros hablamos efectivamente del análisis fundamental con respecto a los commodities como indicador, es cuando estamos haciendo una referencia en el cual vamos a basar nuestra estrategia teniendo en cuenta el comportamiento de los precios con respecto al mercado del oro, que pena con ustedes, y del petróleo. ¿Por qué se debe eso o por qué nosotros solamente vamos a tener en cuenta estos dos activos inicialmente? Nosotros podemos hacer el análisis también con otros metales preciosos, como es el tema del paladio, como es el tema del platino, como es el tema de la plata, o digamos que en el mercado de los hidrocarburos podemos tener incluso algún que otro referencia, bueno, depende del broker si nos ofrece, de otro tipo de crudo o incluso con respecto al gas natural, pero los que tienen una mayor relación con respecto a la reacción de los mercados con respecto a las materias primas, sin duda alguna va a ser el mercado del oro y el mercado del petróleo. Esos son los dos mercados que nosotros siempre vamos a utilizar para comparar el comportamiento de otros activos. Y adicionalmente, ¿por qué se debe esto? Porque estos tipos de mercados van a presentar una relación directa con respecto al mercado de Forex. Es decir, que nosotros vamos a, en primera instancia, relacionar el mercado de Forex con respecto al mercado de los commodities. Por supuesto, vamos a colocar un ejemplo. Con respecto a lo que ocurrió durante las anteriores semanas, debido a la enfermedad viral, como se conoce como el COVID-19 o COVID-19, que en pocas palabras es el coronavirus, podemos ver que al momento en que China empezó a presentar efectivamente malos síntomas por parte de sus índices económicos, como fue el Hang Seng 50 o diferentes, digamos, índices asiáticos, como tenemos también el Nifty, como tenemos el Nikkei, fue cuando efectivamente el mercado del crudo también presentó un retroceso bastante significativo. Y a medida en que el mercado del crudo empezaba a tener un movimiento cada vez más bajista, el índice Hansen efectivamente presentaba también esos mismos reflejos, esos mismos comportamientos. Y eso se debe porque estos dos tipos de mercados tienen una relación bastante correlacionada, es decir,
que los movimientos que se pueden presentar en un activo van a ser similares o por lo menos van a tener los mismos tamaños o digamos con una similitud bastante parecida, teniendo en cuenta una correlación positiva, es decir, un movimiento bajo la misma dirección. Y ese es el punto importante al momento en que estamos hablando de los commodities como efectivamente un indicador, es poder analizar cómo se va a mover o cómo se está moviendo un mercado de materia prima y eso cómo se va a ver reflejado en diferentes tipos de mercados. Adicionalmente, al momento en que se pueden llegar a presentar momentos de quiebre en los mercados financieros, en el mercado a plazo las condiciones que están ocurriendo efectivamente en los mercados financieros, sobre todo en el mercado de los commodities, puede llegar a afectar otros tipos de mercado o incluso por aspectos macroeconómicos o por políticas del sistema internacional pueden llegar a afectar estos tipos de mercado. Cuando estamos hablando de esos aspectos, podemos referirnos sin duda alguna de la guerra comercial. A medida que el enfrentamiento entre China y Estados Unidos iba aumentando cada vez más, el mercado del petróleo presentaba efectivamente un retroceso incluso bastante significativo. Y esto porque sin duda alguna China no presentaba los mismos crecimientos, habían especulaciones en las cuales determinaban que el gigante asiático no iba a presentar esos mismos rendimientos. Entonces, un punto bastante negativo por esa parte, generó un impacto en el mercado del crudo, pero caso contrario que el mercado del oro presentó efectivamente un movimiento bastante significativo y bastante a la alza. Yo sé que muchos de ustedes deben estar pensando en estos momentos que el mercado del oro, siendo efectivamente este metal precioso un activo refugio, presenta movimientos a la alza mientras el petróleo presentaba un movimiento a la baja. Sí, digamos que eso efectivamente es una buena correlación entre esos dos commodities, pero lo que muchos no saben es que a medida que el mercado del oro subía, otros mercados o sobre todo otras divisas presentaban movimientos incluso iguales o con movimientos inversos. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado al momento en que estamos tratando de tener diferentes posiciones en los mercados, porque no sabemos en primera instancia cómo realmente se está presentando la relación entre esos dos activos. Entonces, eso es un punto bastante importante y bastante relevante que debemos tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora bien, cuando estamos hablando de los índices a través de los commodities, siempre vamos a mirarlos con respecto a las monedas, las cuales están o presentan altos niveles de correlación, en los cuales vamos a tener fuertes correlaciones en el dólar australiano, como se conoce el OSI, cuando estamos hablando referente al dólar, el dólar canadiense, el dólar de neozelandés, es decir, el kiwi, y el franco suizo. Inicialmente vamos a ver cómo se van a comportar estos activos con respecto al oro. Entonces ese también es el punto bastante importante y relevante, que en primera instancia lo vamos a ver cómo se mueve con respecto a este tipo de activo. ¿Por qué no lo vamos a ver en la primera parte con respecto al mercado del petróleo? Porque el petróleo presenta otras variables o otros aspectos que pueden llegar a generar movimientos un poco más sensibles, más fuertes e incluso difíciles de comparar con respecto a otro tipo de mercado. Cuando nos referimos a esos otros tipos de mercado, son efectivamente aquellos activos que tienen tanto una dependencia en sus procesos productivos, así como sin duda alguna una relación entre la oferta y demanda que se presenta en el mercado del crudo. Pero por ahora vamos a tenerlo con respecto al oro. Igualmente, antes de empezar a hablar un poco más con respecto a esta estrategia, sí les recomiendo que tengamos bastante cuidado con respecto al dólar estadounidense. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente cuando estamos hablando del dólar se conoce como un activo anti oro y el oro se considera un activo antidólar cuando estamos hablando efectivamente del greenback. ¿Por qué estamos presentando esta correlación inversa entre estos dos activos? Porque cuando nosotros hablamos del oro, siempre lo vamos a ver como un activo refugio, un activo seguro. Y el dólar lo vamos a ver efectivamente como aquel activo el cual tiene una mayor participación en los mercados sin duda alguna por la alta demanda que tiene y porque es el tipo de cambio a nivel mundial. Es decir, que después de que el sistema internacional pasó del tratado bueno, en el tratado de Bretton Woods pasó del patrón oro al patrón del dólar estadounidense, fue efectivamente que se empezó a mirar esa correlación negativa. Muy bien, Julián, nos estás preguntando que si esto puede servir para futuros del Standard Poor's. Bueno,
Cuando nosotros ya miramos estos índices tan grandes, sin duda alguna van a tener un fuerte comportamiento con respecto a estos dos tipos de activos. ¿Por qué? Porque pues el Standard Poor's, pues estamos hablando de las 500 empresas que tienen mejor capitalización bursátil y pues que tienen una alta participación con respecto a los mercados financieros. Entonces, sin duda alguna, cuando nosotros veamos incrementos del oro, digamos que no es el tema, como lo estamos hablando del activo refugio, lo que me está implicando es que hay mayores niveles de riesgo. ¿Qué implica que haya más riesgo? Que hay apps, no, más que todo que hay mayor posicionamiento con respecto a activos refugio debido a que hay altos niveles de adversión en los mercados financieros. Entonces eso implica que el Standard Poor's va a presentar movimientos a la baja, no de una manera muy fuerte, pero sin duda alguna el Standard Poor's 500, siendo un activo con mayor nivel de riesgo, va a presentar retrocesos a medida que el oro vaya aumentando, pero este escenario se va a presentar con respecto al nivel de riesgo. Caso contrario, cuando el oro empiece a presentar efectivamente disminuciones en sus cotizaciones, lo que me está implicando es que en los mercados financieros hay un mayor nivel de apetito de riesgo, es decir, que los traders quieren aumentar sus posiciones sobre activos un poco o con mayores niveles de riesgo, es decir, que Standard Poor's 500, siendo uno de los índices bursátiles más grandes de los Estados Unidos, sin duda alguna va a presentar un movimiento a la alza bastante significativo. Entonces, ¿qué es lo que me les estoy refiriendo a esto? Cuando estamos hablando con respecto al commodity currency, es que podemos utilizar el oro como una variable en la cual nos va a funcionar como un indicador con la finalidad de ver si se llega a presentar un movimiento a la alza, sin duda alguna, índices bursátiles como Standard Poor's 500 o activos con mayores niveles de riesgo van a presentar retrocesos, como es en el caso del dólar estadounidense. Les voy a poner también la siguiente situación o el siguiente escenario. Estamos mirando las nóminas no agrícolas, es decir, estamos en un viernes, primer viernes del mes y estamos esperando las publicaciones efectivamente de este tipo de nóminas. Cuando tenemos la publicación en la cual el NFP, vamos a borrar esta información anteriormente, y nosotros vemos que efectivamente las nóminas no agrícolas o el NFP se ubican por debajo de la predicción de los mercados, es decir, que es menor. ¿Qué implica esto? Que Estados Unidos no está manteniendo su capacidad de generar nuevos empleos, significa que la economía estadounidense no está en su mejor momento en tema de salud mensual con respecto al mes anterior. Entonces esto lo que va a generar es un mayor nivel de riesgo en el cual, cuando estamos hablando de un mayor nivel de riesgo, es que va a haber apetito pero por adversión, es decir, que va a haber un sentimiento negativo en los mercados. Esto lo que va a generar es que el oro vaya a presentar movimientos a la alza y yo como trader, si no quiero tomar posiciones en oro debido a la alta volatilidad, voy a utilizar el oro como un indicador para mirar si los precios del oro están presentando un movimiento a la alza, muy seguramente otros activos van a reaccionar con respecto a una manera directa o una manera inversa. En el caso cuando el oro sube, el dólar baja. Pero de hecho cuando el oro sube, también hay otros activos los cuales se fortalecen, sobre todo cuando estamos hablando del dólar australiano. ¿Y esto por qué se debe? Porque efectivamente hay diversas maneras en las cuales nosotros podemos aumentar las posiciones que tenemos en nuestro portafolio teniendo en cuenta el tema de la diversificación en los activos. Entonces espero, Julián, haber respondido a tu pregunta. Igualmente, si alguien más tiene alguna duda, los invito a que la escriban, como lo hizo Julián a través del chat de preguntas, que yo con todo el gusto les voy a ir solucionando una a una, bueno, lo que me queda del tiempo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando efectivamente de la estrategia de los precios de commodities como indicador, lo que vamos a ver es efectivamente cómo se va a comportar o cómo se está comportando las cotizaciones de ese activo y a través de diferentes análisis técnicos, si yo determino que, les voy a poner una situación, el mercado del crudo va a presentar un movimiento a la alza, lo que voy a hacer es que voy a tomar ciertas posiciones con respecto a diferentes activos para efectivamente tomar o llevarme efectivamente ese movimiento total en diferentes tipos de mercado o sin duda alguna para mejorar nuestras posiciones con respecto al portafolio que tengo actualmente construido. Y esto lo vamos a ver a través de las correlaciones que vamos a encontrar en los mercados o en los activos financieros. Entonces aquí es donde me gustaría hacerle las preguntas, esta pregunta a todos ustedes, es ustedes, digamos todos los asistentes que actualmente están viendo este webinar, me gustaría saber qué entienden cuando estamos hablando de correlación o ustedes qué pueden entender efectivamente de este concepto de correlación. Igualmente los invito
a que participen, a que solamente me redacten ustedes qué piensan y qué opinan con respecto a la correlación y sin duda alguna si alguna vez han tenido en cuenta esta variable para tomar sus posiciones o efectivamente abrir sus operaciones al momento en que están analizando los mercados financieros. Entonces, no se preocupen, los invito a que escriban sin ningún problema. Yo pues voy a leer las respuestas, pero más que todo en alrededor de unos 20 segundos, mientras pues regreso, doy esta pausa para que ustedes vayan escribiendo efectivamente sus respuestas y podamos tener pues sin duda alguna una participación un poco más interactiva en estos webinars. Entonces no se preocupen, 20 segundos, ya regreso. Muy bien, ya varias personas me han escrito efectivamente que cuando estamos hablando de una correlación, es una relación entre varios activos. Muy bien, Adrian, Jaime, efectivamente que es una relación directa o inversa. Muy bien, muchos de ustedes tienen efectivamente ese concepto claro. Cuando estamos hablando de una correlación, lo que digamos que en una definición bastante esencial, lo que estoy tratando de mirar es cuál es la relación que existe entre A con respecto a B. Es decir, cómo esos dos activos se están comportando, ya sea de una manera indirecta o una manera indirecta. Ese es el punto inicial cuando estamos hablando efectivamente de las correlaciones. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a empezar a implementar con el trading? O al momento que estamos haciendo, colocando una operación o queremos efectivamente tener un mejor conocimiento de los mercados financieros, y es utilizar la correlación como una manera de diversificar nuestro portafolio. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de la diversificación? Porque según la teoría del portafolio, la mejor manera de tener una construcción de efectivamente una cartera eficiente es a través, primero, de la medición del riesgo, pero segundo, a través de la medición de las correlaciones que pueden existir entre los activos. Cuando nosotros hablamos de correlaciones, la podemos medir de dos maneras. Efectivamente, a través de la manera cuantitativa y cualitativa, es decir, a través de relaciones con respecto a, digamos, características del activo y con respecto ya a comportamientos meramente matemáticos. Pero cuando estamos hablando de los mercados de capitales, siempre vamos a mirarlo con respecto a la manera meramente cualitativa. Por supuesto que hay algunos aspectos cuantitativos que hay que tener en cuenta, sin duda alguna, pero en estos momentos les estoy mostrando un pequeño ejemplo de cómo nosotros vamos a empezar a diversificar nuestro portafolio. Ya hicimos la explicación del oro con respecto al dólar estadounidense. Muy bien, pero hay una correlación de hecho bastante interesante en el cual estamos hablando del oro con respecto al dólar australiano. Porque ocurre que cuando el oro se incrementa, es decir, que tenemos efectivamente ese movimiento a la alza por parte del metal o el activo refugio, el dólar neozelandés, es decir, que es par, el australiano dólar, que para las personas que quieren conocer, se conoce como el OSI, o ese es el apodo de la moneda, presenta también movimientos a la alza y esto se debe porque Australia es el país que más explota oro a nivel mundial. Es decir, que tiene una dependencia económica con respecto a este tipo de extracción de este metal. Entonces esto implica que cuando hay momentos de riesgo en el mercado o adversión, a un aumento de adversión al riesgo, que el oro está subiendo, el australiano dólar va a presentar un movimiento mucho más fuerte que otros activos. Pero también vamos a tener el caso del neozelandés dólar, que se conoce como el kiwi, porque Neozelanda no extrae oro, pero su principal socio comercial es Australia. Entonces, sin duda alguna, va a presentar una dependencia porque si a mi socio le va bien, pues a mí me va bien. Si a mi socio le va mal, a mí me va mal. También vamos a mirar con respecto a dependencias económicas desde aspectos históricos, como es el franco suizo, porque Suiza históricamente se ha conocido como el banco de los bancos, sobre todo es el banco del oro en el cual, sin duda alguna, tanto diferentes países como diferentes empresas o incluso personas que se pueden dar el lujo, tienen sus reservas de oro en los bancos que efectivamente pertenecen a Suiza. Entonces, aquí ya tenemos también una fortalecimiento por parte del franco suizo, es decir, que el suizi o el par del dólar con respecto al franco suizo se va a devaluar y
para las personas que quieren saber con respecto al mercado del petróleo, cuando el petróleo presenta incrementos, el dólar canadiense, o digamos que este par se conoce como Luni, presenta devaluaciones, es decir, que el dólar canadiense se fortalece a medida que los precios del crudo se fortalecen porque Canadá, primero, es el quinto país a nivel mundial que más extrae petróleo, pero es el número uno transportándolo. De hecho, Canadá tiene los mejores procesos logísticos y de transporte de crudo tanto al continente europeo como al continente asiático. Entonces, cuando los precios del petróleo suben, el dólar canadiense se fortalece. Entonces, como pueden ver, son diferentes elementos o diferentes puntos que sin duda alguna van a brindarle tanto un aspecto positivo a ciertos activos como, como ciertos aspectos negativos. De hecho, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante que quiero desarrollar más que todo el día de hoy, y es el oro con respecto al dólar canadiense. Muchos no tienen en cuenta, digamos, esta variable, pero es una variable bastante significativa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos incrementos del oro, es decir, que el oro está presentando fortalecimientos o movimientos al alza, implica que hay un mayor nivel de riesgo. Normalmente ese nivel, o cuando hay riesgo en el mercado, es porque o Arabia Saudita le va mal, o que ¿qué les puedo decir? Que las proyecciones de crecimiento, sobre todo eso, que las proyecciones de crecimiento son cada vez más bajas, es decir, el Fondo Monetario Internacional dice que el mundo no va a crecer, digamos, cuando estamos hablando del coronavirus, que efectivamente los rendimientos que está presentando China son más bajos de los esperados, eso lo que implica es que el mercado del petróleo vaya a presentar un movimiento a la baja, ya sea WTI o ya sea en Brent, que son las dos referencias de crudo en los mercados financieros, van a presentar un movimiento a la baja porque efectivamente esos niveles de riesgo lo que se están haciendo es que los traders no mantengan sus posiciones en estos tipos de commodities o en estos tipos de mercado, lo que genera efectivamente que aumenten las posiciones en diferentes activos de refugio, y al final eso lo que va a generar es que el par USD-CAD presente movimientos al alza debido a que efectivamente el dólar canadiense está sufriendo mayores rezagos debido a la caída del crudo porque efectivamente hay mayores niveles de riesgo. Yo sé que eso puede entenderse como un enredo, pero al final lo que importa es que nosotros entendamos efectivamente cuáles son las variables de que mueve A, que mueva B, que mueva C, y de esta manera nosotros vamos a tener un mejor análisis en los mercados financieros. ¿Qué es lo que yo les recomiendo cuando estamos hablando de los commodities como un indicador, es decir, de esa estrategia? Primero, analicemos el comportamiento de los activos. Muy bien, tenemos aquí una pregunta mientras tanto. ¿Cómo las guerras? Adrian, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos hablando de un conflicto armado o de una guerra? Inicialmente, las guerras en sí, dependiendo, por supuesto que el tipo de conflicto va a generar un mayor impacto en los mercados financieros. Punto positivo que no ocurrió una guerra mundial desde 1941, que fue, bueno, que terminó en 1945. Vemos que desde hasta este punto se presentó la Guerra Fría, pero estos fueron como impactos indirectos que sin duda alguna existieron momentos en los cuales se presentaban movimientos a la alza, movimientos a la baja por parte de los mercados, pero lo que actualmente impacta sobre todo al mercado del crudo son los conflictos que se pueden estar presentando en Medio Oriente. ¿Y por qué en Medio Oriente? Porque efectivamente en esta conformación de países se conocen como aquellos países que mantienen niveles de bombeo o extracción de crudo a nivel mundial, pero sobre todo que son los que tratan de suplir la necesidad de crudo en esa parte de la región a nivel mundial. Entonces, claro, cuando estamos hablando que Irán aumenta tensiones, que Estados Unidos amenaza a Irán, que efectivamente los países que están en Medio Oriente están en conflicto, que atacan diferentes empresas de petróleo, que atacan unos puntos estratégicos de bombeo. Entonces ahí es cuando nosotros podemos ver que el mercado del petróleo es el que va a llegar efectivamente a esos rezagos, ya sean movimientos a la alza o movimientos a la baja. Cuando siempre hay conflicto armado, hay riesgo. Entonces, si es un conflicto con respecto al mercado del crudo, los precios internacionales del crudo increíblemente suben porque hay una necesidad o hay una posibilidad de que no se pueda suplir la demanda de crudo en esa parte o en ese, digamos que en ese punto del sistema internacional, y eso lo que genera es que los precios se incrementen. Caso contrario, cuando Estados Unidos le dijo a Irán que querían efectivamente mantener ciertos niveles de tranquilidad o incluso buscar la paz, los precios del crudo bajaron increíblemente porque efectivamente había un momento de tranquilidad en los mercados, los cuales los traders o los inversionistas pensaban, ah, no,
ya el conflicto se va a acabar, entonces implica que se va a poder suplir toda la necesidad por parte de la región, entonces eso lo que generó fue un movimiento a la baja por parte del crudo. Digamos que ese es como un poco el ejemplo que se pueden dar con respecto a un conflicto o digamos como me estás preguntando, Adrian, con respecto a una guerra. También, si se llega a presentar una guerra armada un poco más delicada, sin duda alguna, los precios de los activos refugio son los que van a presentar movimientos al alza mucho más significativos. Y esto se debe porque pues, son metales preciosos los cuales se consideran mucho más importantes y relevantes que otros tipos de activos. Entonces, digamos que espero ello en haber respondido, digamos, esa pregunta bastante interesante. Nunca me la habían hecho, pero creo que es una pregunta muy interesante, Adrian, cómo estás viendo, digamos, efectivamente ese panorama. Entonces, muy bien, ya digamos que este punto lo tenemos claro. Ahora estamos viendo dos gráficos. Primero, estamos viendo el comportamiento que tiene el USD Index o el índice del dólar estadounidense y estamos viendo el comportamiento que está presentando efectivamente el mercado del oro. Punto importante que tenemos que analizar cuando estamos siempre haciendo una comparación de gráficos. Primero tenemos una temporalidad diaria por parte de los dos activos y como podemos ver, ¿cuál es el punto importante que vamos a empezar a utilizar con respecto a los commodities? Primero, ver efectivamente en los momentos en los cuales se presenten esos movimientos por parte a la alza o a la baja de esos activos. Primero, ¿cuál es la correlación que vamos a encontrar entre el USD Index y el oro? Es una correlación inversa. Es decir, que los movimientos que se vayan a presentar en el activo A, digamos que si llegan a hacer movimientos a la alza, en B van a ser con dirección contraria. Pueden que estos movimientos sean del mismo tamaño o similares, pero no significa que vayan a ser de la misma dirección. ¿Por qué? Porque es una relación inversa. Cuando nosotros presentamos, como podemos verlo entre el periodo del 3 de diciembre a los primeros días de enero, que el metal precioso llegó a presentar movimientos al alza tan significativos, podemos ver que el índice del dólar estadounidense presentó movimientos a la baja. Como podemos ver, efectivamente aquí tenemos un movimiento bajista bastante marcado, mientras en el metal precioso tenemos un movimiento a la alza. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que si nosotros no queremos tener una posición con respecto al oro debido a su alto nivel de volatilidad, lo que podemos hacer es efectivamente buscar estos tipos de índices como el USD Index para tener una posición un poco más tranquila y más segura. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que si el oro es un activo antidólar, sin duda alguna, cuando se presenten estas velas o estos movimientos a la alza tan marcados, tan significativos, lo que podemos hacer es tomar una posición en venta, es decir, en corto, con respecto al índice del dólar estadounidense y como pueden ver, se presenta ese comportamiento. Es una relación inversa, pero esta es la manera en la cual nosotros vamos a utilizar los commodities como índices al momento en que queremos mejorar nuestras posiciones y sin duda alguna tener una mayor medición. Entonces, esto es un pequeño ejemplo en el cual vamos a empezar a implementar o utilizar los commodities como esta estrategia, digamos que es un poco más que todo visual, no tan matemática, pero incluso si lo queremos ver desde el aspecto matemático, también lo vamos a poder hacer sin ningún problema. ¿Cómo lo vamos a hacer desde el aspecto matemático? Y es a través de la medición de la correlación. Esta, como lo están viendo en este momento, es una matriz de correlación que se construye a través de diferentes brokers que nos ofrecen las herramientas de NextGen. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre estas herramientas, pero en algún momento, o sobre todo para muchos traders, son bastante útiles al momento en que quieren empezar efectivamente a comprender y a entender de una mejor manera cómo se están relacionando los activos. ¿Y esto por qué se debe? Porque tal vez desde el aspecto meramente cuantitativo es sencillo de medir porque simplemente es mirar datos históricos, es mirar efectivamente el comportamiento como lo hicimos anteriormente, pero en algunos casos o en algunos elementos puede que la correlación tenga un cambio en su medición, sobre todo en el corto plazo. Punto importante también que debemos tener en cuenta. Esa estrategia de mirar efectivamente el comportamiento de un activo con respecto al otro, teniendo en cuenta que alguno de estos dos sea un commodity, lo vamos a hacer entre el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo se pueden presentar cambios bastante significativos en el cual se pueden presentar aumentos de volatilidad. Y es por eso que les traigo efectivamente el día de hoy esta herramienta que se conoce como la matriz de correlación. ¿Qué es lo que nos está indicando esta matriz? Es cómo se está moviendo, cuál es la relación que existe entre un activo con respecto al otro. De hecho, aquí tenemos los ejemplos que estábamos viendo en la anterior tabla. Tenemos al oro, tenemos al dólar canadiense, al Aussie dólar, es decir, el dólar australiano, WTI, Kiwi,
y tenemos al suizo o al franco suizo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues sin duda alguna, esa matriz va a tener en cuenta de un activo con respecto al otro, en el cual cuando estamos hablando de la correlación o que queremos mirar efectivamente el comportamiento, es con respecto a la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la desviación estándar, es decir, cómo se está comportando efectivamente los activos teniendo en cuenta este cálculo matemático, y lo que nos trae efectivamente esta herramienta es como digamos, el cálculo en sí. ¿Qué es lo que nos está determinando según lo que podemos ver esa matriz? Nos está determinando algunos números. ¿Por qué nos determina efectivamente este rango de números? Porque la correlación la podemos medir entre un rango de entre 1 a 100, en el cual entre más se acerca a 1, lo que nos está diciendo es que hay una correlación más baja, y cuando nos acercamos a 100, lo que nos está diciendo es una correlación más alta, es decir, más o menos, en la cual una correlación positiva lo que nos está indicando efectivamente es que los movimientos que se vayan a presentar en A van a ser iguales a los que se vayan a presentar en B, y entre más negativa lo que nos está diciendo, o si se llega a ubicar en negativo, lo que nos está diciendo es que los movimientos en A van a ser totalmente opuestos a los movimientos que se vayan a presentar en B. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Digamos, vamos a ver un ejemplo. El oro con respecto al dólar australiano, como pueden ver, bueno, es que creo que está en color rojo, entonces utilicemos uno que más se resalte. Efectivamente, lo que nos está diciendo es que o la correlación es positiva en 85, es decir, que es una correlación muy alta. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento en largo en el oro y nosotros llegamos a tener, digamos que no hacemos la medición de la correlación y llegamos a tener un movimiento a la baja en dólar o en australiano con respecto al dólar, sin duda alguna va a ser un impacto bastante significativo en mi cuenta, porque lo que estoy haciendo es que por movimientos o por paridad estamos efectivamente anulando los movimientos que se vayan a presentar en un activo con respecto a otro. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a manejar o a utilizar la matriz de correlaciones. En estos momentos, lo que voy a hacer es que les voy a presentar cómo vamos a realizar esta construcción. Es lo que yo les recomiendo a todos ustedes, es que si ustedes quieren tener estas herramientas, primero nos dejen su comentario, nosotros nos comunicamos con ustedes para brindarles la información del mejor broker que se pueda adecuar efectivamente con estas herramientas, pero estas herramientas se conocen como las herramientas de NextGen. Entonces, NextGen son un conjunto de herramientas que se conocen o que se instalan a través de Expert Advisors, y lo que nos van a brindar es una mejor información con respecto a cómo vamos a poder efectivamente tener un panorama, en este caso, de las correlaciones en los mercados financieros. Entonces, en ese momento, lo que les voy a mostrar es efectivamente cómo vamos a realizar la construcción de esta matriz. De hecho, simplemente vamos a decir matriz de correlación, la ejecutamos y aquí nos va a brindar efectivamente, vamos a esperar un momento mientras se ejecuta la herramienta, y nos va a permitir tener una mejor o un mejor análisis con respecto a la construcción que nosotros deseamos realizar. Como pueden ver, aquí me la cargó automáticamente. Esto, pues, sin duda alguna, es una matriz que tenía construida anteriormente. ¿Por qué me está como resaltando aquí el color del WTI? Porque en estos momentos lo que me está diciendo es que tengo una posición abierta en el WTI, y si yo llego a tener una operación abierta también con otro tipo de activo, nos va a brindar esa información. Entonces, es un punto bastante importante. De hecho, como lo pueden ver en estos momentos, tengo una operación abierta en el WTI y ya la matriz me está diciendo que debo tener cuidado con respecto a esas posiciones. Entonces, vamos a realizar la construcción de la matriz. Entonces, simplemente vamos a quitar todos los activos que en este momento tengo. Vamos a empezar sin duda alguna con el activo de riesgo, que es el oro, o la medición de riesgo. También vamos a ingresar pues WTI, vamos a ingresar la libra con respecto al dólar. Bueno, creo que se me adjuntaron todos los valores. Muy bien. Entonces estamos hablando que el WTI, vamos a agregar también la libra, que es otra posición que tengo actualmente abierta, la libra con respecto al dólar. Vamos a añadir también, bueno, digamos aquí sí tengo que hacer, por lo que mi tipo de cuenta es otra, entonces, bueno, igualmente me la dejo agregar. Vamos a agregar otros activos. En el caso, vamos a agregar el australiano dólar para mirar cómo se está comportando en estos momentos. Vamos a mirar el neozelandés dólar. Y vamos a mirar de una vez, estoy seguro que nos va a ofrecer el USD Index, como se conoce el índice del dólar estadounidense. Le damos guardar y como pueden ver, bueno, no me guardó el añadir, guardar, y ya nos realiza la construcción del portafolio sin ningún problema. Bueno,
veo que no me está mostrando pues la posición que anteriormente tenía, seguro fue porque la cerré, bueno, hice la operación, o bueno, abrí la matriz justamente encima, tenía que cerrarla y volverla a abrir, pero de hecho aquí ya nos está diciendo un aspecto, una posición bastante interesante, que es las dos posiciones que tengo actualmente. Nos está diciendo que es una correlación azul, es decir, que es una correlación positiva débil, es decir, que se pueden presentar algunos movimientos similares entre los activos, pero es débil. Significa que estoy diversificando las posiciones que actualmente tengo. ¿Qué es lo que me van a permitir esa diversificación? Sin duda alguna, que si se llega a presentar un movimiento fuerte en el mercado con respecto, digamos, a la libra, mi posición del WTI puede que llegue a presentar movimientos similares, pero van a ser muy débiles. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es diversificando el portafolio. Y ese es el objetivo final. Caso contrario sería, como pueden ver, aquí nos está diciendo que en el USD Index tiene un movimiento totalmente correlacionado. Pero por supuesto, aquí lo estamos viendo en el largo plazo. ¿Qué pasa si colocamos la temporalidad en el corto plazo? Es decir, dejémoslo en 30 minutos, a ver qué información nos va a brindar. Bueno, por lo que, y listo. Aquí ya nos cargó. ¿Qué es lo que nos está diciendo en 30 minutos? Que si se llega a presentar un movimiento fuerte efectivamente en la libra, el WTI me vaya a presentar esa afectación negativa. Entonces, es un punto que también debemos tener bastante cuidado en el corto plazo. De hecho, en el corto plazo nos está diciendo que el índice del dólar estadounidense le iría mejor con respecto al australiano dólar. Entonces, es un punto bastante importante, es un punto relevante. Como podemos ver aquí nos está brindando bastante información y hay diferentes brokers que nos ofrecen la construcción o nos ofrecen esas herramientas para tener una mejor comprensión de los mercados financieros. Entonces, eso es una herramienta bastante útil, bastante chévere. Si les interesa esta herramienta, los invito a que nos dejen el comentario. Nosotros les vamos a brindar con todo el gusto, todo el apoyo, o digamos que es más que todo, toda la información para que ustedes aprendan más con respecto a esta. Es solamente una de las diferentes herramientas que nos ofrece efectivamente NextGen. Entonces, son estas herramientas de NextGen que se instalan como si fueran un asesor experto y nos brindan, como pueden ver, una mejor comprensión en los mercados financieros. Ahora bien, mirándolo también desde un panorama, desde un punto de vista más general, vamos a poder analizar un poco mejor este tema de los indicadores o de utilizar los commodities como los indicadores técnicos. En este caso, les estoy mostrando el australiano dólar, el petróleo con referencia a Brent. Aquí vamos a colocar Brent para no confundirnos. También tenemos el oro en esta parte y aquí tenemos el dólar con respecto al dólar canadiense. ¿Por qué les estoy mostrando esta información? Es para que podamos ver y entender de una mejor manera cómo se pueden mover los activos o más que todo cómo los podemos utilizar los commodities como un indicador para otro tipo de activo. Si miramos desde el comportamiento del 21 o 20 de noviembre entre el oro y el dólar y el australiano dólar, podemos ver que al momento en que el oro empieza a tener efectivamente esos impulsos alcistas, el dólar neozelandés, qué pena, el dólar australiano, como se conoce el OSI, también va a presentar esos movimientos a la alza. Esta es la manera en la cual nosotros vamos a poder empezar a utilizar esta o los commodities como o como indicador para tener una mejor relación, un mejor entendimiento de los precios del crudo. De hecho, en este momento, como podemos ver, ese movimiento bajista bastante marcado por parte del australiano dólar no se ve reflejado de la misma manera que en el oro, porque una cosa es el oro con respecto al dólar australiano y otra cosa es el dólar australiano con respecto al oro. Esta caída bajista no fue por sentimientos tan de riesgo en los mercados. De hecho, esta caída bajista fue por el fortalecimiento que presentó el dólar desde que se habló del tema del coronavirus, sin duda alguna también desde las primeras semanas del 2020 que estuvimos hablando con respecto al conflicto armado, o bueno, el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Y como lo pueden ver, aquí hay otras variables que me van a justificar la caída del australiano dólar, pero como podemos ver, el mercado del oro está actualmente presentando una lateralidad en sus cotizaciones donde sin duda alguna muchos esperan que vuelva a alcanzar los máximos o los niveles más altos por encima de los $1,600 por onza, pero actualmente ese es el comportamiento que podemos ver entre estos dos tipos de activos. Entonces, un punto que debemos tener en cuenta. Caso del Brent con respecto al dólar canadiense. Como podemos ver, a medida en que el crudo presenta movimientos más fuertes a la baja, el dólar canadiense, pues efectivamente presenta también esos movimientos o esos rezagos. ¿Qué es lo que pasa? El dólar canadiense va a presentar mayores movimientos con respecto al mercado
del petróleo con referencia a WTI. Digamos que en este caso el Brent, digamos, no es un aspecto bastante positivo, pero de hecho, si lo miramos también en el largo plazo, podemos ver que efectivamente el USD CAD está presentando movimientos a la alza, es decir, que el dólar se está fortaleciendo, mientras el canadiense está disminuyendo, pero por parte del mercado del crudo podemos ver que sin duda alguna tenemos ese reflejo en el largo plazo, en el cual tenemos un movimiento a la baja bastante marcado debido, sin duda alguna, por el tema del coronavirus que ha cambiado los pronósticos de consumo por parte del gigante asiático. Entonces, un punto importante que podemos ver en los gráficos. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de estrategia? Primero, que nos va a brindar mejor información con respecto al mercado Forex, en el cual puede que no se vayan a presentar situaciones con respecto a calendario económico o información que actualicen los mercados, pero los commodities pueden ser efectivamente ese indicador adicional que me puede tanto o confirmar una tendencia o brindar más información de los posibles movimientos que se puedan presentar en el mercado Forex. Entonces, eso es un punto, sin duda alguna, o una ventaja bastante significativa. Adicionalmente, que cuando estamos a utilizar o podemos utilizar efectivamente los indicadores de los commodities para generar efectivamente esas utilidades extras, tanto o tal como se pronuncia o se produce en la estrategia del carry trade. Otro punto positivo, porque sobre todo yo recomiendo más que todo que utilicemos los indicadores para el mercado Forex, es porque el mercado de divisas es más asequible que el mercado de los commodities. ¿Y esto por qué se debe? Porque para algunos brokers, cuando estamos hablando del mercado del crudo, requieren un número de contrato específico. Es decir, que si nosotros queremos adquirir, o bueno, que un lote, y cuando estamos hablando del petróleo, puede estar oscilando entre 1000 o a 10.000 unidades de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que me refiero a eso? Que sin duda alguna los requerimientos para mantener esas operaciones van a ser más altos, los márgenes van a ser mucho más elevados y que sin duda alguna operar con commodities va a ser un poco más costoso que operar con mercado Forex. Por eso cuando ustedes abren una operación pueden ver que en el Brent o en el WTI les va a de una vez cobrar una comisión o más que todo el spread mucho más alto que el mercado Forex debidamente porque los costos son más elevados, independientemente si son los mismos o son derivados. Igualmente, una advertencia que quiero dejarles el día de hoy es que la diversificación es fundamental, es decir, que utilizar la correlación para disminuir los niveles de riesgo y sin duda alguna tener una mejor experiencia en los mercados financieros, sobre todo al momento que estamos operando. Entonces, un punto que no podemos dejar o no podemos pasar por encima. Otra cosa que también vamos a tener en cuenta es que estas estrategias, como les mencioné, se basan o se centran más en el largo plazo, funcionan también en el mediano plazo. La verdad a mí me ha funcionado bastante en el mediano plazo, pero también vamos a tener en cuenta que la correlación que vamos a encontrar en el petróleo va a ser menos precisa. ¿Por qué? Porque en el petróleo hay más influyentes en los mercados. Como podemos ver, China, con respecto a que si presenta una desaceleración económica, los precios del crudo van a caer, también la OPEP influye, Arabia Saudita, un conflicto armado, entonces sin duda alguna son variables un poco más difíciles de medir en tema de correlación que el metal precioso. Es una estrategia que normalmente si queremos tomar una posición con el indicador o utilizando los indicadores de los commodities se utilizan sin stop loss debido a los fuertes movimientos o a la volatilidad que se puede presentar en el corto plazo. Entonces, mucho cuidado, también tengan mucho cuidado con el margen de su cuenta. Si sus cuentas no son lo suficientemente grandes o sus operaciones no están bien medidas, sin duda alguna, al momento en que se presente un movimiento en el mercado bastante fuerte, pueden llegar a ser llamados al margen o incluso si llegan a colocar un stop loss, sin duda alguna se pueden estopear de un momento a otro bastante rápido y luego el mercado puede tomar la dirección, la tendencia que ustedes estaban esperando o que indicaron en su análisis. Entonces eso también es como la advertencia que quiero dejarles a todos ustedes el día de hoy. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. La verdad es que este webinar es no tan largo como los demás, pero más que todo es que nos está brindando mucha más información a comparación de otros tipos de activos. Entonces, como pueden ver, pues fue un webinar bastante sustancial. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, si les gustaría que en estos últimos minutos hiciéramos un pequeño análisis con respecto a los mercados financieros. Igualmente, si tienen alguna duda o alguna inquietud, los invito a que me escriban a mi correo electrónico r.ramirez@dfx.com, que para las personas que tengan perfil en TradingView, me sigan al perfil r-ramirez-dfx y por supuesto que nos sigan a nuestras redes sociales. El distrito financiero pues está para ustedes para brindarles por supuesto que
toda esta información y si quieren saber más con respecto a nuestra formación de cursos, con respecto a los diferentes programas que tenemos para formar traders, los invito a que nos dejen su comentario, que nosotros vamos a responder y les vamos a brindar toda la información necesaria. Andrea nos está realizando una pregunta de que si podemos hacer un pequeño análisis con respecto al mercado del oro, no, qué pena, del petróleo. Muy bien, podemos hacer un análisis rápidamente con respecto a ese tipo de mercado, pues para las personas que se quieran quedar para mirar cómo se está comportando el mercado del crudo. No me demoro, estamos aquí, voy a cuadrar aquí unas cosas con respecto a la pantalla para poder tener un mejor campo visual. Y muy bien, nos estás preguntando con respecto al mercado del crudo. Vamos a mirar cómo se está comportando el WTI, bueno, en este caso el Brent. Vamos a quitar grilla, dejamos periodos y miramos primero en el largo plazo, sin duda alguna, pues vamos a mirar cómo se está comportando una temporalidad diaria. Tenemos un movimiento bajista totalmente marcado, o sea, sin duda alguna ya presentamos un rompimiento del último soporte que sin duda alguna era como el auxiliar, pero pues sin duda ahorita pues está presentando una corrección debido a la información positiva que ha recibido los mercados en ciertos aspectos, en ciertos panoramas, sobre todo en el tema del coronavirus. Eso sin duda alguna ha incentivado el comportamiento o la reactivación del mercado del crudo, pero actualmente la tendencia que está dominando es meramente bajista. Si utilizamos un oscilador para mirar cómo se está comportando la fuerza en la tendencia, vamos a utilizar el RSI, el ADX, que bueno con ustedes, la ADX sin duda alguna nos está diciendo que pues actualmente la tendencia que está dominando el activo presenta altos niveles de fuerza, pero de hecho aquí tenemos un punto bastante interesante, es que tenemos un intercepto entre la línea de fuerza bajista y la línea de fuerza alcista de I más y de I menos. Sin duda alguna este cruce lo podemos ver reflejado entre el movimiento a la alza. La línea de fuerza alcista está entrando entre el nivel de 20 y 40, entonces significa que tenemos fuerza en la tendencia, que actualmente la fuerza que está dominando es meramente alcista, y lo podemos ver en los granos velas que se han marcado en los activos, pero si me estás preguntando más que todo en el largo plazo, diría que vamos a encontrar un enfrentamiento bastante interesante. De hecho, quiero mirar cómo se puede, a ver si realmente, cuáles son los niveles que actualmente pueden estar marcando el mercado del crudo. Vamos a utilizar aquí un momento Fibonacci. Bueno, ya con el primer nivel, pues están tratando de volver al nivel 61 del Fibonacci, pero sin duda alguna yo diría que es un reto bastante grande. Entonces el mercado del crudo, habrá que esperar el día miércoles los inventarios del petróleo. Puede que esos inventarios pues terminen de impulsar un movimiento a la alza en el cual pues el Brent trate de buscar nuevamente los $60, que sin duda alguna este precio es bastante positivo para el activo. Entonces, pues bueno, espero haber respondido pues esa pregunta, Andrea. Y pues no siendo más, me despido de todos ustedes en esta noche. Les recuerdo a todos ustedes, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes feliz noche o feliz día, dependiendo del país en los cuales nos estén sintonizando. Y no siendo más, les deseo felices trades a todos, sin antes invitarlos a los webinars que vamos a realizar el día miércoles, que va a ser uno a las 2 de la tarde, hora Nueva York, y el otro a las 7 de la noche, hora Nueva York. Entonces, no siendo más, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y voy a dejar el webinar abierto unos minutos por si me quieren escribir, por si quieren que realicemos un tema diferente en el webinar, si nos quieren preguntar algo, lo dejo unos 2 minutos abiertos para que redacten sus preguntas que nosotros el distrito nos estaremos comunicando con ustedes. Entonces, siendo más, ahora sí, felices trades para todos.